Tengo el privilegio de saludarles, hermanos, y felicitarles por venir a la oración. La mejor escuela no es tanto decir mucho de la oración, sino pasar más tiempo en oración. Alguien me preguntó, ¿cómo saber que los pastores o los ministros pueden tener ministerios fructíferos? ¿Cómo saber? Y la palabra tiene la respuesta: por sus frutos los conoceréis. Los resultados de su ministerio, la envergadura de su ministerio, lo que en su ministerio ocurre. Entonces esos son los frutos. Se me ha asignado este tema un poco complicado, no por su contenido. Mucho podemos hablar de la oración. Dice, en Estados Unidos hicieron una encuesta, y esto se puede hacer en cualquier parte del mundo. ¿Cuánto tiempo oraban los ministros diariamente? Y llegaron a la conclusión de que en el mejor de los casos, la gran mayoría oraba no más de 10 minutos diarios. Y en otros casos, casi nada. A eso obedeció la situación de los Estados Unidos en un descenso moral y espiritual. Si hiciéramos una encuesta parecida en Perú, no sé en qué lugar estaríamos ubicados los ministros en esa calificación de 1 a 10, por ejemplo, en nuestra vida de oración. Jesús no habló mucho acerca de la oración, pero sí enseñó mucho orando, la vida de oración. Vamos a entrar a este tema, el valor y el poder de la oración en la iglesia según el libro de los Hechos. Agradezco a la Junta Nacional por darme esta deferencia y a todos ustedes también por el honor que voy a tener de dirigirme, y gracias por su atención. El libro de los Hechos narra acontecimientos asombrosos, comenzando con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, que provocó el asombro y la perplejidad de mucha gente, siguiendo con la conversión de multitudes, sanidades espectaculares, liberaciones de endemoniados, resurrección de muertos y la predicación valerosa del Evangelio a pesar de azotes, amenazas y cárceles y hasta martirio, como en los casos de Esteban y de Jacobo. ¿Qué fue lo que le impulsó o qué fue lo que impulsó a realizar estas titánicas y heroicas tareas, tanto a la iglesia como a sus líderes? Encontramos que, en primer lugar, fue una oración ferviente y perseverante. En segundo lugar, era la llenura permanente del Espíritu Santo. Todo el libro de los Hechos está marcado indeleblemente por asiduas oraciones y las admirables obras del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a tratar este tema y espero que podamos completar en el tiempo que se me ha asignado. ¿Cómo sucedió todo esto? En primer lugar, vemos la oración en el nacimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo,
todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia primitiva nació en medio de dos elementos espirituales: la oración y el bautismo en el Espíritu Santo. Fueron los dos factores básicos y fundamentales para el nacimiento de la iglesia. Durante su permanencia en la tierra, el Señor Jesús les enseñó tres cosas básicamente en cuanto a la oración: cómo mantener la comunión con el Padre, y Él lo enseñó de manera práctica y visible. Segundo, cómo desarrollar un ministerio fructífero, y también ellos lo vieron, fueron testigos de cómo el Señor desarrollaba un ministerio fructífero. Tercero, cómo vencer la tentación, el pecado y el mundo. Por eso es que Él les dijo en cierta oportunidad: velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, los discípulos no habían desarrollado el ministerio de la oración de manera práctica durante la permanencia de Jesús con ellos, debido a que el Señor les proveía de todo. Él resolvía los problemas, sanaba a los enfermos y multiplicaba panes, todo lo hacía Él. Entonces ellos no vieron necesario orar mucho. Además, hasta el mismo Señor Jesús oraba. Pero una vez que el Señor ascendió al cielo, ya no estaba físicamente presente. Entonces ahora no había quien sane a los enfermos, no había quien resucite muertos, no había quien libere a los endemoniados y cosas así. Entonces se vieron en la necesidad ahora sí de llevar a la práctica lo que habían visto en Jesús. Más que escuchar, habían visto en Jesús cómo desarrollaba su ministerio. Y entonces, en primer lugar, ellos tuvieron muy en cuenta lo que Él les había ordenado antes de ascender al cielo. En Lucas 24:49 les dijo: de aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese era el mandato del Señor. Segundo, en Hechos 1, 4 y 5 reitera ese mandato. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mandatos específicos. Yo voy a enviar la promesa de mi Padre, pero tienen que quedarse en la ciudad de Jerusalén. ¿Y quedarse cómo? ¿Qué hacer en ese tiempo de espera? Jesús les prometió enviar la promesa del Padre sobre ellos, pero tenían que quedarse en Jerusalén y esperar la promesa allí hasta que se cumpla la promesa. El mandato específico de Jesús fue que debían esperar en Jerusalén hasta que sobre ellos venga el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Dice la palabra que después que Jesús ascendió al cielo, todos ellos volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Todos volvieron con ese mandato en la mente, porque Jesús les había dicho que hicieran eso. Entonces entendemos que la obediencia a Dios es la clave para la oración ferviente, para la oración eficaz
y con buenos resultados. Repito, la obediencia a Dios es la clave para una oración ferviente, eficaz y con buenos resultados. Donde no hay obediencia, la oración tiene estorbos. Tampoco esa oración agrada a Dios y decepciona a los que oran. En nuestras iglesias podemos tener muchos hermanos decepcionados, miembros decepcionados, frustrados. Hasta pueden quejarse de Dios de que Él no contestó sus oraciones. Pero esta misma condición puede ocurrir en el nivel ministerial. Muchos pastores también decepcionados de su vida espiritual al no tener respuesta a sus oraciones. Y una de las razones es porque falta obediencia al mandato del Señor, no solamente en este sentido de la oración, sino en todas las otras cosas en nuestra vida espiritual. Todos los verdaderos hijos de Dios son un pueblo que ora y que debe ser así. De parte de los hombres les esperaba persecuciones y aflicciones, pero ellos tenían ante sí una tarea titánica, una tarea gigante. Antes de enviarlos a predicar, Cristo había orado por ellos después de su resurrección. Ahora ellos eran los que debían dedicarse con fervor a la oración. Los que mejor esperan a recibir bendiciones de toda clase, o los que están dispuestos o preparados para recibir bendiciones de Dios de toda clase, son los que perseveran de manera obediente en oración. Así que fue entonces por el mandato de Dios y en obediencia a ese mandato, quédense en Jerusalén y esperen. En segundo lugar, aunque el Señor no les indicó el lugar exacto, pero ellos vieron que era necesario tener ese lugar, como es el aposento alto. Por eso se habla de tiempo y lugar adecuado, según el versículo 13. Dice, subieron al aposento alto, a propósito, con una finalidad. Jesús les había enseñado que como estrategia de oración deberían tener un lugar adecuado para orar. Allí Él les dijo, cerrada la puerta, conversarían con el Padre en lo secreto y la respuesta vendría en público. Muchas oraciones hechas en secreto, en conversación muy privada con el Padre, tienen recompensas y respuestas públicas. De ahí se puede entender que si un ministro ora lo suficientemente, pasa tiempo en privado con el Señor, vamos a ver la recompensa y la respuesta del Señor en público, visiblemente, de manera palpable. Y muchos van a disfrutar de esas respuestas maravillosas del Señor. El aposento alto era un lugar de hospedaje para viajeros y extranjeros. Se cree que era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ese lugar les sirvió de oración, a donde subieron con ese propósito. La Biblia dice también que era un lugar bien conocido y también estimado. La tradición por eso identifica como el aposento en que Jesús y sus discípulos celebraron, por ejemplo, la Pascua anterior a su muerte. ¿Qué hicieron en el aposento alto? Y la palabra dice, perseveraron en oración y ruego, en oración y ruego. En esa oportunidad, el aposento no les sirvió para dormir, porque era un lugar de descanso, de alojamiento. Pero esta vez no les sirvió para dormir, para comer,
para conversar o para contarse algunos chistes, sino para orar con un propósito definido. Subieron al aposento alto con ese propósito. En actitud de espera, se quedaron por varios días en el aposento orando y preparándose para el cumplimiento de la tarea que les esperaba. La predicación del Evangelio, como Jesús les había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero antes de ir, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Así que buscaron un lugar adecuado. Jesús así les enseñó. Como él no tenía casa, a veces Jesús oraba en los cerros, al borde de la playa, en el campo, en algún lugar y a cualquier hora del día, y más apropiadamente en las madrugadas. Pero siempre sus discípulos lo veían a Jesús orando. ¿Cómo un pastor enseña a su iglesia a orar? Usted puede darle cátedras acerca de la oración con todos los términos teológicos y con todas las acepciones de los idiomas originales, pero si usted no les demuestra, la iglesia no va a aprender a orar. Jesús les enseñó a orar a sus discípulos de manera práctica. En tercer lugar, en unidad del Espíritu. Oraron en unidad del Espíritu. Este versículo 14 comienza con el pronombre todos estos, todos los que subieron al aposento alto. En la versión Reina Valera se usa el término unánimes. Esta palabra denota unidad espiritual, unidad de sentimientos, unidad de propósitos y unidad de pensamientos. Todos estaban unidos en el mismo sentimiento, en el mismo propósito, en el mismo pensamiento. ¿A qué fueron al aposento alto? No para unos orar y otros sentarse y algunos otros hacer otra cosa, sino todos estos perseveraban en oración. La oración es eficaz cuando los que oran están unidos con los lazos de comunión, amor sincero, paz entre ellos, sin contiendas, divisiones, celos, envidias, orgullo, jactancia, prejuicio, resentimiento. Una de las razones por qué la oración no es eficaz es porque se guarda algo incorrecto en el corazón. Algunas de estas cosas mencionadas: contiendas, divisiones, celos, envidias. Si oramos de esa manera o con aquellas cosas en el corazón, no podremos obtener respuestas a nuestras oraciones. La unidad del Espíritu es obra del Espíritu Santo. Quien debe estar de acuerdo con nuestra oración es el Espíritu Santo. Quien debe acompañarnos en nuestras oraciones es el Espíritu Santo. Y mejor todavía es el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Los que promueven la paz, la unidad y la sincera comunión, por eso en la Biblia son llamados cristianos espirituales, porque andan en comunión con el Espíritu Santo. En cambio, los que promueven contiendas, pleitos y divisiones son llamados cristianos carnales. Así dice la Biblia. En Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la oración es un ejercicio espiritual.
La oración se hace en la presencia del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. En estas condiciones no tenemos la garantía o la seguridad de hacer oraciones fervientes y oraciones seguras. Para que haya oración ferviente y también respuesta a la oración, tiene que haber unidad del Espíritu. Tiene que haber comunión entre los que oramos. Así que esa es una necesidad apremiante en nuestra iglesia local. Pero también en estos niveles ministeriales, procuremos en todo lugar y en todo momento y en toda circunstancia promover la unidad entre nosotros. Y si mantenemos esa unidad y nos acercamos en oración, algo sucederá como en el libro de los Hechos. Las asambleas de Dios experimentarán lo que ellos experimentaron. Pero allí hay una gran responsabilidad nuestra, los que dirigimos o de los que dirigimos a la institución en cualquier nivel. Si la iglesia aprende a orar del pastor en la iglesia local, la subregión de quién debe aprender o de quiénes. De los miembros de la Junta Ejecutiva Subregional. Hombres de oración, macizos en oración, fervientes en oración, perseverantes en oración. Y la región de quienes debe aprender, de su superintendente y de los miembros de la Junta Regional igualmente. Y la obra nacional, de los miembros de la Junta Ejecutiva Nacional. Hombres de oración, hombres de clamor, hombres con pasión, de mantener esa profunda comunión con el Señor. Hasta por vergüenza de quedar mal, alguien tendrá que arrodillarse si nosotros hacemos esas cosas. Y si no lo hace por devoción y por convicción. Un periodista le preguntó a Yonggi Cho, ¿y cómo tú enseñas a tu iglesia a orar? Sencillamente orando, porque cuando me ven orando, ellos aprenden a orar. En cuarto lugar, con la esperanza de recibir la promesa. Estaban orando con la esperanza de recibir la promesa. Jesús les había dicho que en Jerusalén esperasen la promesa del Padre, pero no en forma pasiva o indiferente. Ellos tendrían que esperar en oración y ruego. Así es como se espera la promesa del Padre, cualquier promesa del Padre. No sabían cuánto tiempo tendrían que esperar en oración para recibir la promesa, pero tenían esperanza de que así sucedería, así como el Señor Jesús dijo. Difícil es esperar, pero más difícil es esperar sin esperanza de recibir algo. Esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos recibir. Cuando tú te pones en oración, ¿qué quieres recibir? ¿Qué esperas recibir? ¿Qué esperas ver de la mano de Dios? Escuche por favor. Esperar sin orar las promesas de Dios es esperar nada. Las promesas de Dios se esperan con una actitud, y en este caso con la actitud de oración. El cumplimiento de las promesas van a venir como resultado de esa esperanza. El cumplimiento de las promesas de Dios se esperan en oración y expectación. Está en oración, pero la expectación le acompaña a la oración. ¿Qué va a pasar en este tiempo de oración? ¿Qué va a pasar después de esta oración? ¿Qué voy a ver después de esta oración? ¿Cuáles van a ser las señales de que el Señor recibió mi oración?
esperar con expectación requiere decisión, requiere disciplina, requiere propósito, paciencia y objetividad. Y por eso, hasta recibir la respuesta. Jesús dijo, hasta recibir, esperen en Jerusalén, hasta recibir la promesa del Padre. Y nuestra decisión al orar debe ser hasta recibir algo nuevo, algo fresco, algo diferente para hoy, hasta ver la mano de Dios, hasta ver la gloria de Dios, hasta que se mueva la presencia de Dios. No una oración ritual, no una oración mecánica, no una oración de pura costumbre, sino con expectación. Los que así aguardan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz están mejor preparados para recibir la promesa de Dios. Así que ellos estaban con expectación. Jesús no les había dicho cuánto tiempo tenían que esperar, pero sí les dijo que tenían que esperar. En quinto lugar, con perseverancia. Dice, todos estos perseveraban en oración. La perseverancia es continuar orando, insistir orando, persistir en oración, ser constantes, esforzados, no dejarse vencer por el desánimo, por el temor, por el sueño, por el cansancio, por las distracciones. Tiene que haber disciplina, tiene que haber disposición en oración. En el caso de ellos, perseverancia significaba dos cosas. Primero, que la iglesia se mantenía en oración en todo tiempo. En todo tiempo. En tiempo de paz y en tiempo de aflicción. En tiempo de victoria y en tiempo de circunstancias adversas. En tiempo de gozo y en tiempo de tristeza. En todo tiempo la iglesia estaría en oración. Pero guiada por los apóstoles. Segundo, que las nuevas personas eran absorbidas fácilmente por ese ambiente de oración. ¿Cómo la gente nueva aprendía a orar? Cuando veía a los hermanos mayores en la fe orando. Cuando veía a sus líderes orando. Es admirable cuando la iglesia entra a ese ambiente. Atrae aún a la gente inconversa a la oración. Y los inconversos a veces se arrodillan más reverentemente que los mismos creyentes. Cuando percibe un hermoso ambiente de oración. Y no se levantan de estar de rodillas los inconversos. Y algo sucede después de eso. Yo he escuchado testimonios lindísimos de gente que entró por primera vez, gente perdida, gente con grandes problemas, pero al encontrar a la iglesia en oración también se puso de rodillas, y ese día, esa hora o esa noche sucedió algo que nunca imaginaba, que Dios intervino. Solamente las personas perseverantes disfrutan el sabor del éxito en todas las áreas, en todos los asuntos. Y las grandes realizaciones. Uno de los aspectos en que debemos perseverar es la oración, como la viuda en la puerta del juez injusto, así como el Señor usó esa ilustración. La mayoría de las personas comienzan algo y luego abandonan. Dejan las cosas a medias, por eso no logran lo que buscan y se sienten quejosas, defraudadas.
derrotadas, decepcionadas. No es porque no consiguieron el buen deseo, sino porque no perseveraron. Dios siempre trabaja con gente perseverante, con gente esforzada, con gente decidida en lo que comienza y siempre dispuesto a avanzar y no retroceder y terminar lo que ha comenzado. Y eso es lo que ocurre también con la oración. En nuestras iglesias hay un fenómeno, no sé si eso ocurre en su iglesia, que la gente al entrar nomás se pone de rodillas y comienza a llorar, a gritar, a clamar, y va bajando, bajando y bajando y termina durmiéndose. Entonces no fue una oración de éxito, sino una oración de derrota. Lo correcto es de ir de menos a más. Aunque puede empezar con cosquillas, aunque puede empezar con sueño, aunque puede empezar con cansancio, pero cuando persevera va avanzando hacia arriba y termina en victoria en su oración. ¿Cuántos pastores terminamos en victoria en nuestras oraciones? Usted tiene que medir eso, tiene que poner el termómetro de su estatura espiritual, según la dimensión de su oración. No se puede orar en vano, no se puede orar sin frutos. Se tiene que obtener frutos en las oraciones. Se mantenían en una atmósfera de oración, y tal como lo muestra Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Durante aquellos días, la oración y la alabanza fueron su ocupación principal, ahí en el aposento alto. ¿Qué otra cosa tenían que hacer? Jesús no les dijo esperen dormidos. Jesús no les dijo esperen ustedes conversando, discutiendo. Esperen la promesa, pero esperen ahí. Ellos entendieron. Esperen en oración y ruego. Si el ministro de Dios, si el siervo de Dios espera algo bueno de parte de Dios en oración y ruego, Dios no le va a defraudar. Dios siempre es fiel y Él responde adecuadamente la oración. Así que ahí vemos que la oración fue tan importante en el nacimiento de la iglesia. En segundo lugar, la oración ocupaba el primer lugar. En Hechos 6, 2 y 4 encontramos el diagnóstico que hicieron los apóstoles cuando surgió problemas en la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, los predicadores, persistiremos. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos, perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El capítulo 6 de Hechos empieza como creciera el número de los discípulos. Ese es muy alentador, cómo está creciendo el número de los discípulos. Cómo está creciendo la obra que usted dirige, la iglesia. Esto posiblemente les amargaba a los sacerdotes y a los saduceos. Y la oposición contribuía al crecimiento de la iglesia. Los predicadores eran azotados, eran perseguidos, encarcelados y amenazados. Sin embargo, el pueblo en general recibía con mucho aprecio la predicación, porque veía la paciencia y el gozo con que los apóstoles soportaban todos esos sufrimientos. Con estas luces contrasta la sombra que aparece, que el aumento de los discípulos
diese ocasión a la discordia entre ellos. ¿En qué consistía esa discordia? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y cómo se solucionó? ¿Qué sucede cuando la oración ocupa el primer lugar en nuestra vida, en la agenda del ministro y en la agenda de la iglesia? Y debe ocupar el primer lugar en la agenda de la subregión, en la agenda de la región y en la agenda de la Junta Nacional. Si los que hemos pasado por esos niveles de administración y nos hemos equivocado en ese tiempo, este es el tiempo de poner en orden las cosas. Hay que corregir las cosas. No sigamos la misma corriente, las mismas cosas. Cuando la oración ocupa el primer lugar, garantiza la buena administración de la obra. Dice Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Posiblemente con la mejor intención, con el deseo de servir a los más necesitados de la iglesia, pues establecieron ese programa de ayudar a las viudas. Sin embargo, si una organización, un sistema de gobierno y la forma de administrar los recursos origina conflictos, murmuraciones, quejas, protestas y disturbios como en la iglesia primitiva, podemos entender que tal método o sistema fue implantada sin la debida oración, o se descuidó la oración en el proceso. La oración fue relegada a un segundo, a un último plano. Tenemos los ejemplos de Moisés, de Salomón, de Nehemías, de Esdras y de tantos otros podemos mencionar en la Biblia, quienes pidieron sabiduría a Dios y en algunos casos hasta con ayunos para saber guiar y gobernar al pueblo y administrar los recursos en forma apropiada y honesta. ¿Por qué los problemas o los asuntos administrativos traen problemas? Una de las razones es que muchos nos enfrascamos en los asuntos administrativos y descuidamos la oración. Moisés oró al Señor pidiendo dirección en la conducción de ese pueblo tan complicado. ¿Cuán complicados son los miembros de su iglesia? ¿Cuán difíciles a veces se vuelven? Usted les aplica el reglamento de inmediato, el artículo tal del estatuto y del reglamento, y los aplica. Con eso no soluciona adecuadamente los problemas. Quien resuelve los problemas es el Espíritu Santo cuando se lo permitimos. Salomón pidió sabiduría para juzgar o gobernar a su pueblo. No sé cómo gobernar a este pueblo numeroso, no sé cómo entrar ni salir. A veces el pastor, el ministro puede sentirse autosuficiente o como la persona más indicada para gobernar, para administrar la iglesia o la institución, pero sin el respaldo del Espíritu Santo. Nehemías ayunó y oró delante de Dios con su pueblo para organizar a su pueblo y construir los muros de Jerusalén, ya que estaban destruidos y su pueblo en gran afrenta. Él no se fió de su capacidad. Claro que era un buen administrador, pero no se fió de eso. Buscó la dirección del Señor, la sabiduría de Dios, la ayuda de Dios. Esdras se postró de rodillas para pedir a Dios camino derecho para ellos, o sea, para el pueblo, para sus niños y para todos sus bienes. Al regresar de Babilonia a Jerusalén,
el conflicto ocasionado en la elección o en la atención a las viudas, que derivó en murmuraciones y contiendas, tenía dos aspectos: el aspecto espiritual, la falta de oración, y el aspecto administrativo, actuar con preferencia. Los que estaban sirviendo favorecían a las viudas de las hebreas y descuidaban o marginaban a las viudas de los griegos. Un escritor, Stanley, dice: la murmuración, descontento a media voz, se levantó entre los creyentes de habla hebrea contra los de habla griega, porque sus viudas eran desatendidas, pasadas en alto en la distribución diaria. Surgió el problema en el aspecto administrativo y en el programa de servicio social. Así que si relegamos a la oración en un segundo plano, los asuntos administrativos pueden convertirse en peligros, en riesgos, en campos minados. Segundo, cuando la oración ocupa el primer lugar, evita toda forma de discriminación. Amén. Evita toda forma de discriminación. Esta palabra discriminar significa distinguir, diferenciar una cosa de otra, dar trato de inferioridad a una persona o grupo humano, generalmente por motivos raciales, religiosos, políticos y económicos. Y a veces en nuestro caso pueden surgir por otros motivos egoístas. Sus sinónimos son segregar, relegar, rebajar, excluir y dividir. La discriminación en la atención a las viudas era de carácter racial y religioso. Estos dos problemas estos dos factores estaban creando este problema. Cuando en una institución o iglesia surge este tipo de problemas, se puede percibir que la causa principal es de carácter espiritual. Porque donde hay contiendas, divisiones, murmuraciones, quejas y desprecios entre unos y otros, no obra el Espíritu de Dios, sino la carne. En cambio, donde hay suficiente oración, continuo arrepentimiento y santificación, se da lugar al Espíritu Santo, quien produce frutos de amor, benignidad, bondad y paz entre todos. Hermanos queridos, los ministros necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ser reevangelizados. Necesitamos ser reconvertidos. ¿Dónde y cuándo cree usted que podemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras omisiones, de nuestras faltas? Es en ese tiempo de oración que el Espíritu Santo comienza a hacer el diagnóstico en nuestras vidas. Allí es donde nos santificamos. El problema, si usted no ora lo suficiente o no da o piensa que no es necesario orar, entonces los problemas personales, el carácter, el mal genio, el temperamento humano y todo lo demás va a comenzar a tomar el control y nos hacemos problemas. En tercer lugar, cuando la oración ocupa el primer lugar, ayuda a mantener correctas prioridades. Por eso Hechos 6:4 y dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿A quiénes se refirieron cuando dijeron y nosotros? Los apóstoles, los dirigentes del pueblo, los pastores. Usted puede decir en esta mañana lo mismo, y nosotros. Puede decir por favor con un poco más de ánimo, y nosotros persistiremos
en la oración y en el ministerio de la palabra. Los versículos 2 y 4 dan evidencias de que los apóstoles habían invertido las prioridades, relegando a segundo plano la oración y la predicación de la palabra. Se ocuparon en atender a las viudas o servir a las mesas. Este es algo típico y común en muchas iglesias, pero también a nivel de los niveles de organización, que los pastores estamos muy absorbidos por los asuntos administrativos y sociales, descuidando la oración privada y el ministerio de la palabra. Un profesor mío decía: ¿cómo vas a ver de un predicador que no oró antes de preparar su mensaje y antes de subir a la plataforma? ¿Cómo vas a ver cuál es el termómetro que va a usar? Primero, porque se va a sentir o incapaz o autosuficiente. En segundo lugar, va a tratar de remediar aquello que descuidó, orando muy eruditamente, rebuscando palabras. En tercer lugar, no va a tener resultados su predicación, y saldrá o bajará de la plataforma avergonzado. Y usted puede darse cuenta que ese hombre no tuvo tiempo de oración. Los problemas que remecieron los asuntos administrativos y sociales, que al mismo tiempo amenazaron con destruir la unidad de la iglesia y paralizar su crecimiento, despertó felizmente a los apóstoles para que se dieran cuenta que los roles y las prioridades estaban equivocados. Era necesario poner en orden. Su diagnóstico fue: ¿a qué conclusión llegaron? No es justo, en otra versión dice, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos la oración y el ministerio de la palabra por servir a las mesas. No está bien eso, no está correcto eso. Si seguimos así, los problemas, en vez de solucionarse, se van a agudizar. Después tomaron la firme decisión de poner las prioridades en su debido orden con la siguiente propuesta: busquen de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Bueno, siga allí. Ellos se ocuparán de servir a las mesas. Nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué les parece? ¿Es necesario eso? ¿Dedicarnos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra? ¿Sabe cuánta necesidad tiene la iglesia de conocer la palabra? De entender la palabra, de alimentarse de la palabra, de nutrirse de la palabra. La iglesia necesita mucho de la palabra de Dios. Kistemaker dice: pero si el pastor es un siervo de la palabra, entonces él deberá dedicarse completamente a la tarea de proclamar las buenas noticias del evangelio. Debe cuidarse de las atracciones que quieran desviar lo de su ministerio. La dedicación genuina a la oración y la predicación coronará su trabajo con incontables bendiciones. La labor de los líderes o pastores en la congregación es la de enseñar y aplicar la palabra y estar más tiempo en oración, dejando las labores materiales a fin de dedicarse plenamente a la conducción espiritual de la iglesia. En cuarto lugar, cuando la oración ocupa el primer lugar, abre espacios a miembros de la iglesia. Da lugar a los miembros de la iglesia a tomar parte. Dice el versículo o capítulo 6:3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
existe la tendencia en muchas iglesias de que los líderes asuman todas las funciones y supervisen todas las actividades, siendo incapaces de delegar las tareas secundarias a los miembros de la iglesia. Esto limita notoriamente la capacidad de pastorear la grey e integrar a todos en el servicio. Hasta este momento solo los apóstoles estaban copando todas las áreas de la iglesia, pero con mayor énfasis en lo administrativo y en lo social, poniendo en peligro la vida espiritual y la misión principal de la iglesia, que es la de predicar el evangelio. Quizás ellos pensaran que aparte de ellos no habían personas idóneas para llevar a cabo este trabajo. Pero al incurrir en este problema, felizmente se dieron cuenta que en la iglesia habían personas capaces para realizar también este trabajo. Por eso apelaron a la asamblea para que les ayude a solucionar el problema. En la iglesia hay gente que puede ayudar, que puede colaborar, que puede trabajar. Efectivamente, en la iglesia habían hombres con dones, talentos, capacidades, pero especialmente con la voluntad y la disposición de colaborar en las distintas áreas del trabajo de la iglesia. ¿Cómo conseguir esas personas? Por amistad, simplemente por sus méritos humanos. ¿Cómo conseguir esos ayudantes, esos colaboradores en la iglesia? Jesús nos dio una clave. A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesito gente para esta área, necesito gente para este ministerio, necesito gente para el otro trabajo. Y el Señor en respuesta va a levantar a los miembros de la iglesia. Y van a facilitar, y van a ayudar el trabajo del pastor en la administración de la iglesia y en el desarrollo de la iglesia. En quinto lugar, trae contentamiento a la iglesia. Cuando la oración ocupa el primer lugar, trae contentamiento a la iglesia. Dice el Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud. Amén. Agradó la propuesta a toda la multitud. Ya era tiempo, estábamos esperando. Menos mal que reventó el problema para que ellos se corrijan. Nosotros queríamos eso. ¿Qué es lo que agrada a la iglesia? Por favor, está en su separata eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrada a la iglesia? Cuando los roles y las prioridades están bien establecidos. Cuando sus líderes, pastores, sean personas sabias, guiadas por el Espíritu Santo, y cuando ellos valoran y hacen participar a los miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que disgusta y provoca la reacción negativa de la iglesia? Cuando sus líderes no les valoran, no les hacen participar, sino les relegan a un lugar de meros asistentes y oyentes. Cuando los líderes, pastores, acaparan todos los trabajos, quieren hacer todo, sin dar lugar a la iglesia. Y eso también tiene que ver con el asunto de la oración. Cuando oramos, el Señor va a estar dirigiéndonos hacia las personas apropiadas, como Él ya los ha escogido para tal o cual ministerio. Cuando los apóstoles les dieron la propuesta de participar a la iglesia, ésta se sintió muy contenta y con diligencia procedió a buscar a esos ayudantes según los requisitos prescritos por los apóstoles. Los miembros de nuestras iglesias necesitan ser reconocidos, valorados y ubicados en los ministerios en que ellos puedan desarrollar con libertad y satisfacción sus dones
y talentos, las capacidades que el Señor les ha dado. La iglesia se identificó plenamente con la propuesta de los apóstoles. Es decir, estuvieron de acuerdo con la propuesta, denotando una armonía entre los apóstoles y la congregación. Samuel Pérez Milos comenta: en esta ocasión la iglesia se identificó plenamente con la propuesta de los apóstoles. El texto griego es enfático: agradó, es decir, estuvieron de acuerdo con lo que los apóstoles proponían. Con aquella decisión, las tensiones en la iglesia quedaron superadas. La gente está clamando: ¿dónde puedo servir? ¿En qué ministerio puedo ayudar? Y cuando tú oras, la gente se va a sentir inquieta, motivada, impulsada. El Espíritu Santo va a comenzar a mover el corazón de esas personas para colaborar. Y van a ser buenos colaboradores. Yo entendí hace años atrás, los ministerios no son cargos. Los cargos nos traen cargas y problemas. Los ministerios son dados por el Señor y es para satisfacción de los que sirven y también de la misma iglesia. No se eligen a los que tienen el ministerio, se les ubica, se les reconoce y se les ubica. Y hacen un buen trabajo. ¿Y cómo sucede eso? Cuando por la oración del pastor o de los pastores el Señor va levantando hombres y mujeres para todo cual servicio. Finalmente, en esta parte, cuando la oración ocupa el primer lugar, asegura el crecimiento de la iglesia. Dice el versículo 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Con todo mi corazón, como su consiervo, como su amigo en el ministerio, yo le puedo decir por qué la iglesia no crece, por qué esa iglesia no levanta las alas, no tiene fuerzas para avanzar. Aquí hemos graduado a cientos de personas en la iglesia de Iglesia Crecimiento, en la escuela de Iglesia Crecimiento. Pero ¿qué pasa después de esa graduación? ¿Qué pasa después de recibir los diplomas de graduación? No solamente en la escuela de Iglesia Crecimiento, hasta en los seminarios, en cualquier otro programa de estudios. Lo que la iglesia, perdonen que les diga, está clamando no por títulos. Lo que la iglesia está clamando es por hombres que desplieguen, que manifiesten el poder de Dios en su ministerio. La iglesia tiene que crecer, tiene que avanzar. Yo no concibo por qué la iglesia no debe crecer. Una vez puesta en orden las prioridades, el crecimiento de la iglesia continuó con mayor ímpetu. La palabra del Señor se difundía porque había mayor dedicación a la oración y a la predicación de la palabra. El número de los discípulos aumentaba grandemente. Ahora, cuando uno se pone a escudriñar qué es un discípulo, no dice el número de los creyentes, no dice el número de los simpatizantes, menos dice el número de los adherentes, el número de los discípulos. Me gustaría hablar del discipulado propiamente. ¿Qué es un verdadero discípulo? Es decir, los miembros de la iglesia no eran meros oyentes, simpatizantes o creyentes, sino discípulos con buena formación bíblica y espiritual, porque los dirigentes se ocupaban con mayor empeño a la oración y a la enseñanza de la palabra. ¿Qué estamos formando en nuestras iglesias? ¿Simpatizantes, creyentes, adherentes o discípulos? Tener adherentes es fácil, hermano.
Cualquiera que venga y se siente y forma número. Tener creyentes también. Pero hacer discípulos es otra cosa. Eso requiere, primero, una buena interpretación de lo que es un discípulo. Segundo, uno tiene que sudar la camiseta para formar discípulos. Y tiene que sudar en la presencia del Señor en oración primero. Y después en el estudio concienzudo de la palabra. Y aplicar bien la palabra para que esos discípulos se formen así. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Fue tal el impacto espiritual y social, o sea, la comunión y ministerial de la iglesia, porque ahora sí funcionaba bien el rol y las prioridades, que hasta los sacerdotes que antes eran enemigos de la iglesia y participaban en la persecución de los cristianos, ahora se convertían al Señor. Así que, hermanos queridos, la oración tiene una influencia múltiple, muy efectiva, en todos los aspectos. En tercer lugar, alguien me señale el tiempo si me paso, por favor. La oración en el crecimiento de la iglesia. El patrón que rige este aspecto es Hechos 2:42, que dice: y perseveraban en la comunión de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que creían en el Señor se convertían al Señor, perseveraban en estas cosas. En el crecimiento explosivo de esta iglesia contribuyeron 5 factores. Primero, la oración. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. Tercero, un evangelismo dinámico y eficaz. Y todos los días por el templo y por las casas predicaban. Un discipulado permanente y responsable. Realización de señales y milagros. De los 5 factores mencionados, lo básico e indispensable fue la oración. Como resultado de la oración en el aposento alto ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo. Y detrás del bautismo en el Espíritu Santo vinieron todas las demás manifestaciones gloriosas. Por ejemplo, un evangelismo explosivo e indetenible. Como consecuencia de la oración permanente, la iglesia crecía en 2 aspectos fundamentales. Lo que tantas veces hemos escuchado decir: cuantitativa y cualitativamente. No es crecimiento si solo crece en número. Para que haya crecimiento tiene que crecer en esas 2 cosas, cuantitativamente y cualitativamente. Bruce, no Carlos Bruce, sino un escritor, menciona que no es extraño que, de acuerdo con el 4.º evangelio, como resultado del retorno de Jesús al Padre, ellos iban a llevar a cabo obras más grandes que las que habían visto hacer. Jesús les había dicho: ustedes van a hacer cosas mayores que estas. Como resultado de la oración vino el crecimiento cuantitativo. En el primer sermón de Pedro se añadieron a la iglesia, ustedes ya saben, como 3,000 personas. Con ocasión de la sanidad del cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa, todo el pueblo concurrió atónito. Pedro les predicó a Jesucristo crucificado y resucitado. Por celo y enojo de los jefes religiosos judíos se levantó una persecución contra los apóstoles Pedro y Juan. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Al margen de la ley, dentro de las persecuciones, de las amenazas, de los azotes, de los peligros, de las prohibiciones, la iglesia seguía creciendo. Después ya no se menciona número, sino multitudes. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
Posteriormente menciona, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así como de hombres como de mujeres. La explosión del crecimiento está sintetizado así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, un crecimiento constante. Yo le he pedido al Señor eso, y esto me desafió. Quiero ver ese crecimiento diario. Quiero ver conversiones diarias. Pero ¿dónde se concibe? ¿Dónde se primero concibe a las almas? ¿Y dónde se gesta? ¿Y dónde se da a luz más almas? Como dice el apóstol Pablo, con dolores de parto. No es solo la predicación, no es solo los métodos evangelísticos, es estar de rodillas en la presencia de Dios. Si en esta semana usted le pide al Señor, con el corazón roto, con el alma llena de compasión por la gente perdida, y ora, derrama su alma, derrama su corazón, derrama lágrimas de clamor, el domingo el Señor no le fallará. La gente vendrá, gente inconversa vendrá, y se convertirá la gente. Usted verá con sus ojos cómo el Señor comienza a hacer su obra. Pero sin la oración. ¿Cuántas veces por semana se convierten almas en nuestras iglesias? A veces meses y años predicando a las mismas personas. ¿Para qué predicar a las mismas personas? Yo llegué a ese desafío. ¿Para qué predicar a las mismas personas? Eso es algo tedioso. La iglesia renueva su rostro cuando hay gente nueva. Continuamente se renueva, se rejuvenece la iglesia con gente nueva. Crecimiento cualitativo. Recibían buena doctrina, porque dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Formación bíblica y doctrinal. Enseñar y predicar de Jesucristo. Continuo evangelismo y discipulado. Buenas relaciones interpersonales. Madurez emocional y social. Formación de carácter, porque dice también perseveraban en la comunión unos con otros. Buena comunión espiritual, el partimiento del pan con temor y honra a Dios, no por costumbre, no por rito celebrar la cena, sino con temor y reverencia a Dios, dándole el verdadero sentido a la cena del Señor. Buena comunión con Dios mediante las oraciones, alabar y adorar a Dios unidos en el templo, crecimiento espiritual. Desprendimiento y generosidad. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no vino como consecuencia de una asamblea, de esa bendita asamblea democrática. No vino como consecuencia de una buena propuesta de alguien iluminado. Esto vino como resultado de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y el Señor abrió los corazones, abrió las arcas, abrió las manos, llenó sus corazones de compasión y amor al prójimo. Yo he entendido algo, perdonen que les diga. ¿Dónde se puede tener compasión por la gente cuando uno está orando? Ahí de rodillas. Uno puede percibir el corazón compasivo de Jesús. El corazón misericordioso de Jesús. Y entonces uno puede proyectar esa compasión hacia la gente. Formación y multiplicación de discípulos. Entendieron el valor de la oración y su dependencia de Dios era visible. Ejemplo, en la elección del sucesor de Judas, acudieron al Señor en oración para resolver el asunto. ¿Cuál de estos dos, Señor, va a ocupar el lugar de Judas? Vemos que apelan a Dios como a quien escudriña los corazones. Dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos.
Nosotros conocemos la cara, nosotros conocemos la estatura, nosotros conocemos o sabemos de los títulos académicos, pero no conocemos el corazón. Quien conoce el corazón de todos es el Señor. El escoger a un apóstol había de serlo, no por su erudición, sino por el estado de su corazón. Si las iglesias se preocuparan por tener pastores según el corazón de Dios, no estaríamos sufriendo todas estas situaciones de pobreza, de estancamiento. Si las asambleas de Dios en todos sus niveles administrativos siempre orar al Señor pidiendo que de acuerdo a su corazón ponga a hombres fieles para administrar a ese grupo de pastores y de iglesias, sí podemos ver el avance de la obra de Dios, el crecimiento de la obra de Dios, pero que sean de acuerdo al corazón de Dios. Yo he entendido a través de los años que muchos de nosotros a veces somos elegidos según el corazón de la iglesia y no tanto según el corazón de Dios. Perdonen que les diga, yo soy su amigo, soy su consiervo, pero eso es lo que he podido percibir muchas veces. Somos elegidos por la voluntad de la asamblea, no tanto porque el Señor nos haya escogido para eso, para ese cargo o para ese ministerio. Pero si nos mantuviéramos en oración y en vigilancia permanente, estaríamos bien encaminados, que el Señor ponga a las personas de acuerdo a su corazón. En esa iglesia que crecía habían señales y prodigios. El caso del cojo de nacimiento que fue sanado admirablemente en la puerta llamada La Hermosa. Las personas mediante las cuales fue llevado a cabo este milagro fueron Pedro y Juan. La aparición de ambos apóstoles concuerda con el hecho de que Pedro y Juan eran colaboradores y que los primeros cristianos tenían el hábito de trabajar de dos en dos. Ambos tenían un hermano en el cuerpo apostólico. Sin embargo, los vemos más unidos entre sí que con sus respectivos hermanos, pues el vínculo de la amistad es con frecuencia más fuerte que el vínculo del parentesco. En el Hechos capítulo 3, a mí, por espacio pasé por alto, pero me llamó la atención cuando dice, Pedro y juntos subían al templo a la hora novena, la de la oración. Yo había leído eso una y otra vez, pero no me percaté que eso tiene mucho sentido. Para otro ECAM voy a reservarlo eso, porque eso sí que tiene punzadas tremendas. Disculpen que manifieste de esa manera. Pedro y Juan aparecen más unidos que antes de la resurrección de Cristo. Esta unidad la produjo la oración y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser compañeros en oración? Hay una orfandad alarmante. En estos momentos siento en mi corazón decirles, pastores trabajando solos, huérfanos, olvidados, abandonados. ¿Hay algún amigo en el ministerio que puede acercarse y decir, pastor, vamos a orar contigo? Puede ser que no tenga muchas otras palabras, pero si solamente le dijera, pastor, vamos a orar por tu vida, por tu familia, por tu ministerio. A veces somos compañeros en muchas otras cosas y no está mal, si son cosas buenas. Pero ¿cuántos somos compañeros en oración, de intercesión? Solo yo tengo un recuerdo un poco fatídico. Un pastor de las asambleas de la alianza, perdonen, ay Dios mío, un pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera me invitó a su iglesia para predicar. Y entonces, perdone, como en ese tiempo veía como el lugar más apropiado ir al templo para orar. Le dije al pastor,
Ay, por favor, me permite ir a su templo para orar. ¿Y a qué hora? Me dijo. Le señalé la hora, no les voy a decir a ustedes a qué hora. Entonces dijo, y entonces voy con usted. Está bien, vamos. Fuimos a orar. Nos arrodillamos. Yo como pentecostal comencé a orar. Ya saben ustedes cómo ora un pentecostal. Y él oraba como no pentecostal. Todo en silencio, todo el tiempo que estuvimos, todo en silencio. Yo me avergonzaba de él y él se avergonzaba de mí. No había esa coherencia, no había esa unidad en la oración. Bueno, yo conociéndolo tuve que soportar todo eso. Pero así casi por 3 días insistimos. Y el último día, él se sintió muy conmovido y comenzó a ver las cosas distintas en su vida, en la iglesia. No importa si fuese, aunque sea un bautista, perdonen, pero con tal que sea compañero en la oración. Que alguien pueda acompañarnos juntos, subir al templo a la hora novena, la de la oración, o no sé en qué momento. Los milagros pueden ocurrir con mayor facilidad y frecuencia, donde hay oración perseverante, unidad y llenura del Espíritu Santo. Milagros sobrenaturales por las manos de los apóstoles, todo eso lo voy a pasar por favor para su lectura. Evangelismo con señales en Samaria. Ya ustedes saben la historia, lo que pasó con Felipe cuando descendió a Samaria. Un poquito allí. Agit Fernando dice lo siguiente: vemos de nuevo cómo un ministerio en el ámbito de lo milagroso abrió la puerta para que el evangelio fuera escuchado. El versículo 6 establece una conexión directa entre los milagros y el hecho de que los samaritanos prestaran atención a su mensaje, al mensaje de un judío. Y allí ya ustedes saben lo que pasó en Samaria con el ministerio de Felipe, que no era apóstol sino diácono. Pero uno de los que estuvo en el aposento alto, recordemos, ¿qué hicieron en el aposento alto? Esperaron en oración y ruego el cumplimiento de la promesa. Y después, él reunió los requisitos que los apóstoles propusieron, que los que van a servir a las mesas sean hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y él reunió esos requisitos. Pero no se quedó solo sirviendo a las mesas. Surgió como un poderoso evangelista, un ministerio impactante en Samaria. En cuarto lugar, ¿qué valor tiene la oración en el libro de los Hechos? En la persecución de la iglesia. Eso no nos agrada mucho, pero así ocurrió. Dice Hechos 4:24 al 31, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, escóndenos de esta persecución. Permite, Señor, que nos escondamos en algunas cuevas para que no nos vean. ¿Cuál fue la oración? Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado no pasó nada. ¿Qué pasó cuando hubieron orado? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
En pleno avivamiento y crecimiento de la iglesia surge una tenaz persecución. Primero a los líderes de la iglesia, luego a la iglesia en general. Vamos a mencionar 3 casos rápidamente. Persecución a los apóstoles Pedro y Juan. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Bueno, cuando informaron ellos lo que estaba pasando. Después, persecución a Esteban y a la iglesia. La narración del ministerio de Esteban explica cómo empezó la persecución y nos da una idea acerca de los asuntos que realmente lo causaron. La narración del ministerio de Felipe da un ejemplo de cómo la iglesia crecía en medio de la persecución. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este es otro diácono. Demostraba la verdad del evangelio obrando milagros en el nombre de Jesús. Defendía la causa del cristianismo contra los que se oponían en ella. Los que sirven a Dios con mucho celo y denodado fervor van a provocar la ira de los enemigos, como sucedió con Esteban. Yo he entendido esto, que cuando uno ora invade el territorio de Satanás. Pisa territorio minado. Cuando tú no oras, simplemente te quedas allí donde estás, no avanzas. Pero cuando oras, comienzas a pisar ese territorio minado, tomado por el enemigo, y Satanás va a reaccionar. Pero gracias a Dios que como tú cuentas con el poder de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, la reacción de Satanás no te puede anular. Tú siempre vas a tener la victoria. Se nos dice quiénes eran sus oponentes. Todos ellos eran judíos, helenistas de la sinagoga llamada de los libertos. Es decir, de quienes habían sido esclavos y se les había dado después libertad. Ellos querían rebatir con argumentos posiblemente legales y filosóficos lo que Esteban afirmaba tocante a Jesucristo. Él hablaba de Jesucristo muerto y resucitado. 2.3. Pero no podían resistir a la sabiduría y al poder con que hablaba. ¿Dónde adquirió esa sabiduría, ese poder? De 2 fuentes, hasta de 3 fuentes. Primero, la oración. La persona que ora siempre va a disponer de ese poder y la sabiduría. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y tercero, la palabra que estaba en él. No podían resistir. No quedaron convencidos, pero bueno, los enemigos, pero sí quedaron confundidos, porque no podían rebatir la sabiduría y el poder con que hablaba Esteban. Al final, selló con su sangre su testimonio. Al no poder resistir su poder y sabiduría, le abrieron un proceso como si fuera un criminal y sobornaron a unos testigos que le acusasen de blasfemar contra la ley y contra el templo. Cayendo sobre él, lo arrebataron y lo condujeron al concilio. Los falsos testigos dijeron que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra la ley. Se nos dice cómo honró Dios a Esteban. En ese proceso, cómo Dios honró a Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, no como el rostro de un blasfemo. Esto indica que Esteban tenía una comunión íntima con Dios, era muy amado por Dios y era inocente de los cargos que le acusaban. ¿Sabe cuándo vieron brillar el rostro de Moisés los judíos? Cuando bajaba del monte después de estar en comunión con Dios. ¿Sabe cuándo los apóstoles vieron cómo Jesucristo se transfiguró? Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras blancos como la nieve. Ahí en la comunión con el Padre en el monte de la transfiguración.
Cuando la gente, los perseguidores, los acusadores de Esteban, miraron el rostro de Esteban resplandecía con la gloria de Dios. ¿Dónde es que recibimos esa gloria, esa luz? Es cuando estamos en comunión con el Señor, cuando nos postramos en su presencia y pasamos el tiempo necesario a solas con Él. Y después Él ora, al igual que su maestro. Dice: Señor, en tus manos le dice al Señor que a pesar de la furia y la maldad que pusieron contra Él, su reacción fue de amor, compasión y perdón. Aun cuando la ofensa era tan grave, nunca se debe negar el perdón a nadie, y trajo o bajo ningún argumento. Que a pesar de la furia y la maldad que pusieron contra Él, Él pidió perdón a Dios. No les tomes en cuenta estos pecados. Dice la palabra: cuando hubo orado, Él durmió, partió para estar con el Señor. Y en la persecución a Pedro, otra historia, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y luego en la extensión de la iglesia por las tierras de Judea y Samaria y por las regiones del Imperio Romano. Todo eso sostenido y fortalecido por la oración, continuamente. La oración, el Espíritu Santo y la palabra. El mensaje acerca de Jesucristo crucificado y resucitado. Hay que reconocer algo, y es bueno hacerlo. ¿Cuántos de nosotros somos muy débiles en la oración? ¿Cuántos de nosotros somos muy escasos en la oración? ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado nuestra vida de oración? Pastor, le pido solo 2 minutos. Yo también pasé por esa crisis. Yo también pasé por esa pobreza. Yo también pasé por esas decepciones como ministro. Después me di cuenta cuán pobre era mi oración. Era necesario fortalecer la oración. Si Asambleas de Dios puede volverse a estos principios, realmente podemos ver el avivamiento que deseamos en todo el país. ¿Cuántos de ustedes quisieran venir unos minutos, reconociendo cuán débiles somos en la oración?